para iniciar una nueva emisión de Es Noticia. Un placer acompañarles. En la próxima hora tenemos dos temas que son noticia, los revisamos como siempre en titulares. Aquí están. En noticia, Estados Unidos, el secretario de Estado de Georgia certifica que Joe Biden obtiene la victoria. Después de contar voto a voto, los cerrados resultados le dan el triunfo al demócrata, lo que aleja aún más la estrategia de Trump por aferrarse a la Casa Blanca. ¿Qué camino no fantasioso le queda al republicano en esta pelea por revertir los números? Vamos a analizarlo. Y en noticia, América Latina, en la región Venezuela es centro de atención no solo por política. Por esos días la polémica se traslada a la literatura, con la entrega del prestigioso premio Rómulo Gallegos a la escritora argentina Perla Suez por su obra El País del Diablo. ¿Por qué tanto revuelo? Hemos hablado con la flamante ganadora. En noticias se lo presentamos, así comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Estados Unidos, mientras Joe Biden es confirmado como presidente del país, Donald Trump, su equipo jurídico, continúan deslegitimando el proceso electoral. Se niegan a aceptar los resultados expresados en las urnas y crean para ello inverosímiles narrativas. Realizado el recuento manual en Georgia, las autoridades del estado certificaron que Joe Biden superó por más de 12.200 votos a Donald Trump. Como consecuencia de la cerrada victoria, logró los 16 votos electorales que otorga ese estado. Los números no mienten. Como secretario de Estado, creo que los números que hemos presentado hoy son correctos. Los números reflejan el veredicto del pueblo, no una decisión de la oficina del secretario de Estado. Una vez conocidos los resultados, el presidente electo enfocó su discurso en torno al combate a la pandemia de COVID-19. Discutimos varias formas críticas en las que podríamos trabajar juntos y unificarnos en torno a un enfoque nacional para controlar la COVID-19. Primero, brindar alivio económico a las ciudades, estados y comunidades tribales. La pérdida de ingresos de COVID y el costo de la recuperación de COVID es devastador para los presupuestos estatales y locales. Como todos los gobernadores han indicado, tenemos que unirnos. Donald Trump, por su parte, denunció que una supuesta conspiración en su contra habría sido la culpable de que no avanzaran los estudios preliminares de la vacuna contra el coronavirus antes de las elecciones del 3 de noviembre. Concretamente acusó a la transnacional farmacéutica Pfizer por una supuesta connivencia con sectores que buscan perjudicarlo. No tendrías una vacuna si no fuera por mí durante otros 4 años, debido a que la FDA nunca hubiera podido hacer lo que hicieron, lo que los obligué a hacer, y Pfizer y otros incluso decidieron no evaluar los resultados de su vacuna. En otras palabras, no salir con una vacuna hasta poco después de las elecciones. Eso es por lo que hice con las naciones favorecidas y estos otros elementos. En la misma línea, el equipo personal de juristas del derrotado mandatario denunció que un complot comunista orquestado por Venezuela, Cuba y China, por medio de la empresa Smartmatic, habría sido el responsable de ejecutar un fraude electoral en las pasadas elecciones presidenciales. En particular señalaron al difunto presidente Chávez de estar detrás del fraude. El comandante Hugo Chávez falleció hace 7 años. No podemos permitir que estos delincuentes, porque eso es lo que son, robaron una elección al pueblo estadounidense. Eligieron a Donald Trump. No eligieron a Joe Biden. Biden está a la cabeza debido a las papeletas fraudulentas.
La delirante actitud de Trump tras la derrota electoral del 3 de noviembre parece estar resquebrajando los principales consensos que lo llevaron a la presidencia. Amplios sectores del Partido Republicano, así como numerosos actores de la comunidad internacional, ya han reconocido a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos, realidad que Trump y sus seguidores más radicales hasta el momento se niegan a reconocer. Vemos estas narrativas, ¿qué tanto efecto han tenido? Le preguntamos a Isa García desde México, nuestra corresponsal para América del Norte. Isa, muy buenas noches. Adelante, bienvenida. Buenas noches, Tatiana. La verdad es que las declaraciones de los abogados del presidente Trump son tan absurdas que se han vuelto centro de burlas en las redes sociales, ya no solo por las gotas de sudor con color a tinte de pelo que le corrían por la frente a Rudy Giuliani, sino por lo que dijo de la masiva influencia de Cuba, Venezuela y posiblemente China, así lo dijeron, en las elecciones presidenciales. Imagínate semejante cosa. Obviamente todo infundado, sin evidencia, sin pruebas, toda una teoría de la conspiración que han dibujado en sus mentes y que, por cierto, los medios en Estados Unidos obviamente no se la compraron. Este tipo de supuestas conspiraciones contra Trump marcó su campaña electoral, así que ni siquiera sorprenden. Pero afirmar que el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, fallecido hace 7 años, tuvo que ver con las supuestas irregularidades en las máquinas de votación de 2020 es algo que ni los afines a Trump han asimilado. La conferencia de los abogados de Donald Trump fue calificada de payasesca. Los comentarios, memes y burlas les llueven en las redes sociales y en los medios. Y te acuerdas, Tatiana, de Chris Krebs, el exdirector de la Agencia de Bioseguridad Electoral, que Trump despidió hace unos días. Pues él dijo que esa rueda de prensa de los abogados de Trump fue de los 45 minutos más peligrosos de la historia de la televisión en Estados Unidos. Y bueno, recordarás que a Krebs lo despidió Trump tras certificar la integridad de los comicios. Por otro lado, Mitt Romney, el senador republicano, o sea, del mismo partido que Trump, afirmó que era difícil imaginar una acción peor y más antidemocrática orquestada por un presidente en ejercicio. Y así una y otra le llueven las críticas a Trump por aferrarse al poder, alegando fraude. Y por eso Estados Unidos vive semanas convulsas. La elección fue el 3 de noviembre. Desde el día 7 de noviembre a Biden se le reconoce como presidente electo y no solo por los medios. Y te digo más, ayer el estado de Georgia anunció al final del recuento manual de votos y fue a favor de Biden. Pero nada es suficiente para el presidente Trump. El multimillonario sigue sin aceptar la derrota en las urnas y tuitea todo el tiempo del fraude electoral, pese al pobre desempeño que han tenido sus demandas legales en los tribunales. Y bueno, Tatiana, si la nación ya estaba rota antes de los comicios, ahora está peor, con una pandemia que acumula y acumula decesos. Tan solo ayer 2.000 decesos, imagínate. Ya superó Estados Unidos la cifra de los 250.000 muertos. Y el presidente Trump, de lo que se le ve ocuparse es de las elecciones. Hoy recibió en la Casa Blanca a legisladores de Michigan. Él insiste en que hubo fraude ahí en ese estado y trata de cambiar los resultados que le favorecieron claramente a Joe Biden por 150.000 votos. Y aunque está boicoteando el proceso de transición hacia la presidencia demócrata, Joe Biden empieza a configurar su nuevo gabinete y ha hecho varios nombramientos y hoy ha dicho que Trump es uno de los presidentes más irresponsables de la historia de Estados Unidos. Mientras esto pasa, Tatiana, el número de personas en situación de pobreza extrema ya superó los 50 millones y nada mejora para ellos, Para ellos tampoco. El país está atrapado entre el fantasma del fraude que está inventando Trump y los apuros de la transición, por la transición. Esto es lo que está viviendo y lo que se vivirá hasta el 20 de enero, cuando Joe Biden jure su cargo, cuando Joe Biden, con 78 años, sea jurado como presidente de Estados Unidos. Panorama tan complejo, Isa, gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Vamos a analizar esta situación con Juvencio Rocha, director ejecutivo de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte. Nos acompaña precisamente desde Carolina del Norte vía telefónica. Juvencio, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Sofía, tu audiencia. Muchísimas gracias, Juvencio. Nos estaba relatando nuestra corresponsal Isa García de una situación tan compleja. Lo que uno se pregunta es, en términos de estrategia, ¿cuánto de ello le queda al presidente Trump para mantener la lucha por no salir de la Casa Blanca?
O sea, realmente no le queda absolutamente nada. O sea, nada más estamos contando los días para que ella salga para afuera, porque todas las conspiraciones que ha levantado no le ha funcionado y hasta el momento no le va a funcionar. Ya los ciudadanos aquí en Estados Unidos ya estamos convencidos de que él está fuera de su mandato. O sea, que no importa qué tanta lucha él quiera hacer o qué tanta conspiración quiera levantar sobre lo que le ha llamado un fraude, le vaya a funcionar. Hasta el momento, yo lo vuelvo a repetir, solo contamos los días a que ya esté fuera de la Casa Blanca. Él tiene muchos seguidores que, valga la redundancia, lo siguen y creen que evidentemente hubo fraude. Es decir, Pues sí, hay una yo narrativa, creo que- Juvencio, que tiene quien la escuche. Pues sí, lamentablemente estamos viviendo una situación de un país dividido, un país que está muy a favor de su estrategia, de sus mentiras, de todo lo que ha manejado él durante esos 4 años y en la actualidad de lo que está él argumentando. Pero yo creo que lamentablemente eso es lo que vamos a enfrentar en estos próximos años, en estos próximos 4 años, un país dividido, un país con una retórica que ha marcado la historia de ese país bajo la administración de esta persona, que no quiere admitir de que ha perdido las elecciones. Sí, ¿qué estados le quedarían? ¿Dónde podría terminar de dar la lucha? Ya Georgia perdido, se certifica que por una mínima diferencia, pero diferencia al fin gana Joe Biden. Es decir, Sí, ¿qué le definitivamente. queda para aferrarse en esta retórica del fraude? Pues ahorita del fraude yo creo que ya no le queda absolutamente nada. Yo creo que los resultados los han dicho los analistas, los han dicho los expertos, de que quien lleva la de ganar es Biden. Lo dicen las respuestas. El Departamento de Seguridad ha dicho y ha declarado de que en estas elecciones tenemos algo histórico, que jamás en la vida se había visto una elección tan limpia y tan transparente como se ha llevado a cabo. Una elección tan transparente como nunca antes vista. Te pregunto más acerca de ello. Porque sin duda llama algo Sí. la atención y es que incluso antes de que se dieran las elecciones, el presidente Trump denunciaba el voto por correo y durante esos días hubo irregularidades. Por ejemplo, familias que les llegaron más tarjetas por correo de las que solicitaron, para plantear solamente un ejemplo. Habría que ver si esto fue masivo o no. El presidente Trump dice que sí lo es. Sin embargo, había algún síntoma de que pudiese ser así. ¿Cuál es la base para decir que son las elecciones más transparentes de la historia de Estados Unidos? Pues yo creo que lo aprendido en errores anteriores, yo creo que eso ha dado a un proceso más transparente y aún más exacto por la naturaleza que estamos viviendo actualmente, que por primera vez hemos rompido récord en correo, o sea, voto por correspondencia, ¿no? Y yo creo que el país se preparó para llevar a cabo todo ese proceso. Y lo ha demostrado. Yo creo que por primera vez en la historia lo ha demostrado, de que en la historia hemos tenido una elección muy transparente. Muchísimas gracias, Juvencio, por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la única pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en noticia a nuestra América Latina. En la región, Venezuela es centro de atención no solo por la política. Por esos días, la polémica se traslada a la literatura, con la entrega del prestigioso premio Rómulo Gallegos a la escritora argentina Perla Suez por su obra El País del Diablo. ¿Por qué tanto revuelo? Hablamos con la ganadora. Al volver les contamos más. Ya venimos.
América Latina y Venezuela. A pesar del bloqueo de Estados Unidos sobre este país, se mantiene la actividad cultural, hasta se celebra una Feria Internacional del Libro, la FILBEL 2020. En este contexto se anunció la entrega del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallego en su edición número 20. Lo ganó la escritora argentina Perla Suez con su novela El País del Diablo. Un hecho que no ha estado exento de polémica desde la visión literaria en nuestra América Latina. En los actuales momentos de pandemia y bloqueo, el gobierno bolivariano celebra una Feria Internacional del Libro y a su vez concede el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, el más destacado de Venezuela y uno de los más importantes de Latinoamérica. El mismo fue entregado esta semana a la novela El País del Diablo, escrita por la narradora, ensayista y traductora argentina Perla Suez, de 72 años, quien por esta misma novela fue premiada en 2015 en México. Este premio es uno de los más prestigiosos del continente, teniendo entre sus ganadores, desde el año 1967 cuando se editó por primera vez, a escritores de la talla del peruano Mario Vargas Llosa, el colombiano Gabriel García Márquez, el mexicano Carlos Fuentes, el venezolano Arturo Uslar Pietri, el chileno Roberto Bolaño, la mexicana Elena Poniatowska, entre otros. El veredicto de esta edición fue anunciado vía telemática por el viceministro de Fomento para la Economía Cultural y presidente del Centro Nacional del Libro, Raúl Casal. Por unanimidad de otorgar el premio Rómulo Gallegos 2020 a El País del Diablo, de la escritora argentina Perla Suez. El jurado destaca la fuerza de la escritura de esta novela, dura y desgarradora, dueña de un magnífico aliento poético. El País del Diablo maneja con gran sapiencia un concentrado y a la vez vertiginoso ritmo narrativo y establece un equilibrio encomiable entre el desarrollo de la trama, la construcción de los personajes y el trasfondo histórico que la sustenta. El jurado, integrado por los escritores Laura Antillano, Vicente Batista y Pablo Montoya, ganador de la edición anterior, señaló el interés que despierta el tema histórico de la novela, ambientado en la llamada Campaña del Desierto, cuando a finales del siglo XIX el general argentino Julio Roca arremetió contra los indígenas mapuches de la Araucanía argentina. Luego de la recepción del galardón, que estaba suspendido desde 2015, tanto la ganadora como los organizadores del premio han confrontado algunas reacciones de factores adversos que han pretendido politizar negativamente el evento y han procurado desprestigiar la labor que lleva a cabo el gobierno revolucionario de mantener los programas culturales y sociales, a pesar del bloqueo y las sanciones coercitivas y unilaterales de Estados Unidos. Premio Rómulo Gallego, prestigiosísimo desde 1960. Vamos ahora a escuchar a la flamante ganadora Perla Suez desde Argentina, su natal Argentina, en entrevista con Jorge Gestoso desde Washington. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En este programa especial, nuestra invitada es la escritora argentina Perla Suez, directamente desde su ciudad natal de Córdoba, en la Argentina, reciente ganadora del Premio Internacional Rómulo Gallegos con su libro El País del Diablo, seleccionado entre más de 200 obras. Perla Suez, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, encantada de estar aquí en este espacio y de poder saludar a los lectores. Perla, digo, citando tus palabras, recientemente en una entrevista respecto a tu libro El País del Diablo, dijiste, cito, probablemente hayan existido muchas Lum, tu personaje ficticio, que es una niña mapuche, que fueron destruidas sus vidas injustamente. ¿Cuánto te preocupa la injusticia? Bueno, es casi todo, ¿no? Es casi todo en este mundo oscuro que vivimos. Te diría que yo estoy atravesada por esa oscuridad de este mundo que me lleva a escribir y a contar historias como la de Lum. Y en ese caso, te inspiró ver, estabas en Santiago de Chile, viste un libro que se refería a la historia de los mapuches y eso fue el detonante. Sí, fue el verdadero detonante, esa lectura de un cacique mapuche. Este señor ya murió, pero en ese momento todavía estaba vivo, yo lo buscaba, pero al leerlo me conmovió tanto que empecé a investigar y a averiguar cosas y apareció la imagen de la niña, de Lum.
¿Por qué se llama el libro El País del Diablo? ¿Quién es el diablo? El País del Diablo le llamaba el general Roca, el que organizó la campaña del desierto, a la tierra de la Araucanía. Para una audiencia internacional, acuérdate que no solamente se sabe quién es el general Roca en la Argentina. Cuéntanos un poco quién era el general Roca dentro de su país. ¿Cómo no? El general Roca fue un presidente que tuvo en la Argentina, fines del siglo XIX, que impulsó el progreso, hizo un montón de cosas. Gracias a él, mis abuelos, mis ancestros, escaparon de la Rusia zarista y pudieron tener una tierra, un lugar donde vivir. Contradictoriamente, se ocuparon las tierras de los pueblos originarios de acá, se los expulsaron, se los mataron, y la novela mía, El País del Diablo, lleva el nombre de lo que el general Roca, el presidente de Argentina, cuyas calles están llenas de su nombre y avenidas, digamos, fue el gestor, digamos, de El País del Diablo. Toda la tierra de la Patagonia, que comprendía lo que se llama la Araucanía, que era parte de Chile. Sur de la Argentina. Es sur de Argentina, parte de Chile, en la cordillera que nos atravesaba, no los separaba en la cultura mapuche, era una sola cosa. Y él se propuso en la parte argentina de la Patagonia terminar con eso y civilizar, entre comillas. Entonces siempre nuestra tradición literaria estuvo atravesada por la civilización y barbarie. ¿Quiénes son los civilizados? ¿Quiénes son los bárbaros? ¿Los bárbaros son los civilizados son los bárbaros? Y en esa dualidad se expresa toda nuestra literatura argentina y parte de lo que se llevó a Latinoamérica, ¿no? Desde nuestra literatura. Precisamente tú y yo somos rioplatenses y del otro lado del charco, como decimos, el escritor uruguayo Eduardo Galeano cita y dice el mundo al revés referido a que los buenos son los malos y los malos son los buenos. En este mundo, ¿cuán real es esto aún hoy? Es decir, ese general Roca que tú estás diciendo decía que terminó con los mapuches, más bien lo que quisiste decir es que intentó exterminar en vez de terminar con los mapuches, y el relato es que él es el bueno porque, entre comillas, civilizó, no es el malo porque intentó protagonizar un genocidio. Hoy por hoy en el mundo, ¿cuánto hay de realidad de esto de Galeano que dice que el mundo es al revés? Y estamos, digamos, sometidos a mensajes por los medios hegemónicos y nos dicen quién es el bueno y quién es el malo, aunque por ahí muchas veces es todo lo contrario. Yo creo que en tu pregunta está la respuesta, porque efectivamente, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Digamos, desde el poder mundial nos hacen creer una realidad que no existe, ¿sí? Y hay un mundo que plantea necesidades que no son las que tienen que ver con la condición humana, donde la xenofobia, donde el desprecio a otras culturas está a la vista. Y si no, miremos los movimientos migratorios en el mundo, las masas humanas que se desplazan sin tener una tierra. Creo que esa historia está en la génesis de nuestra América Latina y también ahora es del planeta. El planeta es una isla y hay una gente mala, digamos, los que están en el poder, que van en contra de los valores y los principios fundamentales de la condición humana, del respeto a la vida. Entonces, a partir de ahí, yo creo que me he replanteado ha habido una inflexión en mis novelas, porque primero estuve preocupada por mis ancestros, pero ahora estoy preocupada por mis ancestros, los que vivieron en esta tierra y fueron ocupadas, ¿no? Fueron ocupadas y intentaron exterminarlos. Por suerte, por más genocidas que hay, siempre hay supervivientes que están para contarlo. ¿Cuánto de realidad pasa hoy en el mundo mapuche? ¿Cuánto de lo que tú cuentas, de ese intento de terminarlos o exterminarlos, cuál es la realidad? Es decir,
¿cómo resumirías hoy la situación de los mapuches? Yo creo que cuando escribí mi novela El País del Diablo, era antes de que explotara, digamos, la problemática que se pusiera sobre el tapete, ¿no? O sea, ya estaba, obviamente. Esto está en el silencio de ellos, que es el que manda, la cultura del silencio, que es tan maravillosa en la cosmogonía de ellos. Me parece que ahora está sobre el tapete, no es tan clara, por eso yo me sitúo en la ficción, porque siento que la ficción, desde lo que yo escribí, de alguna manera la ficción anticipa lo que se viene, y de alguna manera es anticipatorio de esta problemática que es confusa, no está tan clara. Hay un pueblo mapuche que debe ser reconocido y tener su tierra, pero hay también una situación muy confusa, por lo menos por ahora y por lo que leo en los medios, donde hay distintas posiciones, distintas miradas políticas al respecto, que por ahí tergiversan la historia de ellos. O sea, yo sé que ellos quieren volver a su tierra, quieren que le reconozcan su tierra, pero nosotros partimos, lamentablemente en la historia, la contradicción yo la puse en el epígrafe. Sarmiento decía, no sean bárbaros al hambre. ¿Quién es Sarmiento, ¿no? Para nuestra audiencia? Sí, correcto. Domingo Faustino Sarmiento, que para mí es evidente porque desde la escuela primaria le veía la cara de enojado en el pizarrón, fue un estadista, un intelectual brillante, autor de una novela que él es como un ensayo, pero es una gran novela que se llama Facundo, y donde muestra la barbarie, entre comillas, de estos pueblos, entre los cuales entraban los indios, los gauchos, los que había que expulsar, los que había que marginar, los que primero fueron en primera fila a la guerra para ser exterminados, ¿no? Pero por suerte, siempre esas guerras que ha habido en el mundo ha dejado estos sobrevivientes, insisto, que pudieron reconstruir y están luchando para volver a tener un lugar. ¿Escribís y reescribís? Reescribo, tacho, borro, vuelvo a escribir de nuevo. Me lleva mucho tiempo y es difícil. ¿Cuántas horas por día? ¿Escribes todos los días? Todos los días, de lunes a viernes, sistemáticamente, con disciplina, desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas. Y ahí cierro. Cerrás la tienda, cerrás la tienda. Cierro la tienda de la computadora y después contesto correos y otras cosas. Pero justamente, ¿cómo haces para conciliar toda esta prolífica vida como escritora que tienes con toda una actividad también docente y de otras partes que tienes también desde el punto de vista universitario en la Argentina? Sí, mira, lo que pasa es que yo he tenido el privilegio y la suerte de ganar el Premio Nacional de Literatura en el 2013, si no me equivoco, sí, en el 2013. El Premio Nacional de Literatura de Argentina implica el reconocimiento al autor con 5 jubilaciones, equivalente, ¿no? Sino equivalente a 5 jubilaciones mínimas para que ese autor de por vida, es un premio vitalicio, pueda vivir de eso para poder escribir. Así que con el Premio Nacional, al cual estoy muy agradecida, también ha sido un privilegio para mí recibirlo, me permite haber dejado la docencia. Yo dejé por ahí doy conferencias, charlas, por supuesto, por la tarde, pero eso me permite consagrarme así tanto a la literatura para adultos como a la literatura para niños. Perla, hay este premio que tiene un prestigio, uno de los más importantes de toda América Latina, y ha ganado, entre los ganadores aparecen íconos como Mario Vargas Llosa, como también Gabo, como también Carlos Fuentes, ahora Perla Suez, y solamente 3 mujeres. ¿Por qué tan pocas mujeres? Y hoy por hoy las mujeres están teniendo más visibilidad
en cuanto al reconocimiento literario? Creo que sí, que nuestras luchas ganadas, las mujeres ganadas, que pensamos diferente y que estamos cuestionando todo el patriarcado, ¿no? Toda una cultura machista. Obviamente que yo estoy en una postura donde no todos los hombres son machistas y rescato enormemente a un montón que nos apoyan. Pienso que básicamente nuestra manera de ver el mundo nos ha hecho que nos abramos también nosotras, nos autocritiquemos y podamos empezar a tener lugares en el arte y en la literatura también. Y precisamente la literatura, ¿tú dirías que la literatura latinoamericana en qué nivel está respecto al nivel mundial? Ay, qué difícil. Yo no me animaría a opinar tanto porque cuando yo hablo de literatura no hago diferencias entre el hombre y la mujer. Pienso en los textos literarios de calidad, ¿no? Es decir, sí creo que hay más visibilidad de las mujeres, de las buenas escritoras que estuvieron invisibilizadas. Voy a poner un ejemplo de una escritora argentina maravillosa que fue Sara Gallardo, que estuvo totalmente invisibilizada y a la que recomiendo enormemente leer. Tiene una novela que se llama Isejuaz, en primera persona, que es la historia de un indio del norte, Aymara, y es impresionante la escritura, y es así que necesitaba el Nobel y no fue reconocida. Entonces, es muy difícil. No sé cuántas escritoras más invisibilizadas habrá en América Latina y el Caribe y el mundo, pero sí siento que estamos abriendo una brecha a las mujeres y nos están dando ese espacio. Muy agradecida con el Rómulo Gallegos. ¿Influye el contexto en que tú vives y has vivido en la Argentina y vives y has vivido en Latinoamérica en tu forma de escribir, en tu forma de pensar, en tu forma de ser? Seguro. Yo me siento muy argentina y latinoamericana. De modo que, a pesar de que mis ancestros y mis abuelos vinieron de Europa, yo ya escribí sobre esas historias de ellos. Ahora me ocupo de lo nuestro, de lo que me pertenece, de lo que está pasando en nuestro territorio y que en la ficción es capaz de correr como un río y llevarnos por territorios desconocidos. Y por ese camino quiero andar. Has escrito más de 14 entre novelas y ensayos, pero has escrito más de una veintena de libros para niños. ¿Por qué escribir para niños? Empecé escribiendo para niños porque para mí, a pesar de que hay mucha literatura basura, mucha ñoñería, frivolidad en la escritura para niños, como si los niños fueran sonsos, y tienen la brillantez que nosotros vamos perdiendo como adultos, yo los textos que lucho, que trato de presentar, no solo desde mi escritura, porque uno es ciego a lo propio, pero los otros, la literatura de los otros, muestra que la literatura para niños de calidad existe y que es necesario un espacio donde se pueda leerla sin edades. Sin edades. Yo tengo perdón. No, adelante, por favor, sin edades. Yo tengo una novela que se llama Memorias de Vladimir, que es un poco inspirada en la historia de mi abuelo, que vino con una mano adelante y otra atrás, escapando del zar Nicolás. Tenía 12 años. Su madre lo subió al barco con un gallo. A partir de ahí, yo desarrollo la novela de él, la historia de él, en ese barco, con ese gallo emborrachado con bota para que los guardias no se lo quiten. Y a partir de ahí escribí una historia que es pura ficción. Y me han contado gente de mi pueblo, de Basavilbaso, en Entre Ríos, donde me crié, cómo sabía yo tanto de la historia de mi abuelo. Y en realidad, dice, sí, tal cual, él vino conmigo en el barco. Y era todo ficción. Es decir, estaba en mí, en mi sangre corría todo eso. Estaba en mí. Eso es la literatura. ¿Todos los días te inspiras o hay días en que la inspiración no está allí? No está allí, porque es más, como decía William Faulkner,
es más transpiración que inspiración. Hay que trabajar mucho. Yo trabajo todos los días. Cuando no pasa nada, no hay nada nuevo que valga la pena, o hago un bollo y lo tiro, rompo, o bien lo dejo y empiezo a corregir cosas anteriores que me parece que por ahí va creciendo la historia. Pero es un trabajo artesanal de tallar, 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 un poco como el escultor, te diría. ¿Es lo que te da placer? Mucho, a pesar de que también me da sufrimiento. Hay momentos duros. Hay momentos cuando yo tuve que en El País del Diablo, no lo anticipo a la novela, pero cortar una cabeza de una mujer por parte de un hombre blanco a una mujer mapuche, que es la madre de la protagonista, me costó muchas lágrimas. El tema del COVID, que está generando también muchas lágrimas en la Argentina, en toda América Latina, en Estados Unidos hay más de 11 millones de contagiados y mueren más de 1.000 personas por día. ¿Cómo está afectando a quienes están en la primera línea, es decir, a los médicos, a los enfermeros, pero también cómo te está afectando en el sentido de que tú estás participando, observando todo esto, y qué rol pueden estar jugando ustedes, es decir, los escritores en este medio de la pandemia? Primero, obvio que me afecta como persona enormemente. Tengo un hermano médico, así que lo vivo muy cercano. Se están muriendo un montón de amigos porque están en la primera línea, ¿no? Y ya sabemos lo que significa eso. Se están muriendo mucha gente, joven también, sobre todo joven. Y duele mucho, hiende, y lo que te puedo decir que a mí me está afectando en la escritura porque voy muy lenta. Yo siento que el tiempo corre de otra manera, no me rinde, el rendimiento es muy lento, es como si estuviera en cámara lenta. Leer también me cuesta. Todo, la concentración es diferente, y veo que a otros colegas, como a mí, les está ocurriendo lo mismo. Y digo, bueno, ojalá salga esa vacuna que salve vidas ya de una vez, ya, porque cualquiera de nosotros puede morir en cualquier momento. Dime, ¿cuáles son tus planes futuros? Estoy escribiendo otra novela, despacio, por el COVID tal vez, o tal vez porque es un tema muy difícil y conflictivo. Tiene que ver con el tema, el telón de fondo es el tema de la trata, pero en realidad lo que yo cuento es una niña que escapa de ese lugar infernal, y es el vínculo que mantiene con su madre. Más que eso no te puedo contar. Esto te puede llevar, como en el caso del País del Diablo. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir El País del Diablo y cuánto te lleva? Sí, te interrumpí, casi 4 años, te diría, hasta que la ajusté bien, porque me costó mucho el cierre, cosa que, por ejemplo, en la novela última, que se llama Furia de Invierno, yo tenía el final y no tenía nada más que el final de la historia, y tuve que ir construyendo para llegar a ese final, ¿no? O sea que el proceso es muy contradictorio siempre y complejo, y en esta no lo sé, estoy ahí, tengo la trama, pero me cuesta horrores la construcción de los personajes que sean de carne y hueso, me cuesta horrores meterme en la historia mientras se está muriendo alrededor tanta gente, y no me afecta el encierro, porque mi vida interior transcurre muchas horas en mi estudio, pero me está afectando mucho el entorno y lo que pasa. Y por último, y brevemente, ¿cuál es tu mensaje para todas y todos quienes ven en ti un referente? El mensaje es que escriban, corrijan mucho, trabajen y que se presenten a concursos, porque el concurso literario es una apertura fundamental, por lo menos en lo que vi en mí y lo que veo en el entorno, para seguir trabajando y avanzando. Es difícil el camino, pero vale la pena elegirlo. Así que primero muy agradecida al Rómulo Gallegos, porque es el gran premio. Nunca soñé que lo podía
alcanzar, y ahora que lo he alcanzado, más difícil el camino, más difícil. Perla Suez, muchísima suerte, muchísimo gusto, felicitaciones y un placer Muchas estar gracias. desde Córdoba, Argentina. Muchísimas gracias. Gracias a Telesur, gracias al Rómulo Gallegos y al jurado. Ahí está esta entrevista profunda desde una perspectiva latinoamericana y también muy íntima con la flamante ganadora del Rómulo Gallegos de esta edición 2020, Perla Suez. Agradecemos a Jorge también por habernos entregado esta entrevista maravillosa. En medio de todas las polémicas sale adelante precisamente estas acciones que son lo que marcan en nuestro contexto latinoamericano el deseo y el caminar, y en este caso es mantener, por ejemplo, el Rómulo Gallegos vigente, y de qué manera a través de los grandes escritores y escritoras de nuestro continente. A ustedes gracias por habernos acompañado, así ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia. Será hasta el próximo lunes, sigan con nosotros.